Los que estamos aquí, les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Lucas 9, versículos del 1 al 6. Algunos de ustedes que llegaron temprano y tomaron la clase bíblica dirán, este es el mismo pasaje de la clase bíblica. Pues yo lo sé, pero el enfoque va a ser completamente distinto, espero yo. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a leer las Escrituras y nos presentamos en oración. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Lucas 9, del 1 al 6. Dice la Escritura: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oremos. Señor, en esta mañana, háblanos por medio de tu palabra. Sigue hablándonos aquí en Génesis y déjanos saber cuál es nuestra misión. Y levanta hombres y mujeres que vayan por todo lugar anunciando tu reino. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. En esta mañana, en el devocional, en los cánticos, en las alabanzas, en los testimonios, muchos hermanos expresaban que el camino del cristiano no es fácil, pero que Dios está con nosotros. Y es que Dios es el que nos da la victoria. Y en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón a hablar con ustedes sobre esto mismo, sobre salir a testificar de Jesús. Porque somos discípulos. Y eso es lo que se supone que hagan los discípulos, testificar de Jesús. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a ver por dónde el Señor nos lleva y espero que usted aprenda. Porque hay gente que me ha dicho, yo quisiera compartir a Jesús con otras personas, pero me temo, no tengo miedo, qué hacer, cómo hacerlo. En la iglesia vamos a tener varios periodos donde vamos a estar instruyendo sobre esto. Por ejemplo, el martes en la noche, vamos a tener un culto de oración este martes, pero después de eso viene una serie sobre qué es esto de ser un discípulo. Y después de esa serie vamos a hablar sobre el evangelismo personal. Así que van a haber talleres para que cada uno de nosotros estemos plenamente capacitados para llevar el mensaje del Señor. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Pues Jesús te invita para que tú le conozcas. Y tú y yo aceptamos a Jesús. Y cuando lo aceptamos, todos nosotros tenemos que tomar una decisión si vamos a seguir a Jesús. No piensen que esas dos cosas son sinónimas o ocurren simultáneamente. A veces sí. A veces hay gente que acepta a Jesús y toma la decisión de seguir a Jesús. Pero hay personas que aceptan a Jesús y ya, no siguen a Jesús. Es sino hasta un periodo de tiempo donde ellos recapacitan, reflexionan y en algún momento toman la decisión de seguir a Jesús. Yo fui uno de esos, ¿no? Yo conozco a Jesús y qué tremendo y tengo salvación. ¿Qué sabía yo que era esto de ser un discípulo? ¿Y qué tenía que hacer? Y me tomó un tiempo. Yo no entendía qué era esto del Espíritu Santo. Y era nuevo, era un bebé espiritual y hasta que no te enseñen, hasta que tú no lo leas, hasta que tú no lo compliques, tú no lo agarras. Pero amados, cuando entendí lo que las hermanas representaban aquí en esta mañana, no nos llamó ningún hombre, nos llamó el Señor a servirle. Y Jesús siempre le decía a las personas, sígueme, sígueme.
Y todos nosotros tenemos que tarde o temprano tomar esa decisión. No ir a la iglesia, sino seguir a Jesús. Todos queremos que vengan a la iglesia. No se puede faltar asistir a la iglesia. Pero es mayor seguir a Jesús. Porque las iglesias nos salvan y los concilios nos salvan y la religión nos salva. Solamente Jesús. Pero ¿qué pasa en ese camino? Jesús explicó una parábola del sembrador. Yo la voy a parafrasear aquí, porque muchos de ustedes se la saben de memoria. Pero hay personas que empezaron en el camino y se detienen, porque los espinos de la vida la ahogan. Hay gente que quiere servir al Señor, pero tiene tantos problemas que como que se estanca su vida espiritual. Y no crecen y no dan fruto. Amados hermanos, que usted sepa que quien está haciendo eso en contra suya es el diablo. Jesús quiere que tú crezcas espiritualmente. Pero si alguien te detiene en tu crecimiento espiritual, no es el Señor. Y yo sé que esto es complejo para los nuevos, porque ellos piensan que tienen problemas. Y a veces me dicen, cuando yo resuelva mis problemas, yo regreso a la iglesia, pastor. Caíste en la trampa del diablo. El enemigo nos hace pensar que esos son problemas que tú y yo lo podemos manejar, que tú y yo lo podemos resolver. Pero no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Hay piedras en el camino y el Señor, y solamente el Señor puede remover la piedra de tropiezo. Así que son cosas que aprendemos en el camino. Tropezamos una, tropezamos dos, tropezamos tres, hasta que aprendemos. Espérate un momentito. Déjame llamar al Señor Jesús. Un pequeño testimonio. Yo decido que voy a seguir a Jesús. Y de momento tengo oposición, tengo sueños malos, tengo cosas que se me aparecen, ¿verdad? Espectros. Yo, ¿qué rayo es esto? Y yo no sabía lo de la guerra espiritual. Y apenas era un bebé en la oración, pero aprendí a invocar el nombre de Jesús. Y entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, llegué a un punto que dije, es que Jesús es como un bouncer. Los que estamos en el mundo y hemos ido a los clubes y las discotecas saben que hay un bouncer ahí, ¿verdad? Un individuo que si usted se pone imprudente lo echan fuera. Y Jesús es el bouncer mío. Yo llamo a Jesús y lo echa fuera. Yo aprendí a levantarme y decir, yo quiero dormir, y si me sigue molestando, yo llamo a Jesús. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. En el nombre de Jesús, tú tienes autoridad sobre los demonios. Ora, clama, pero ora en el nombre de Jesús y no en el nombre de nadie más. Pero a veces no solamente nos estancamos en el camino. A veces, amados hermanos, nos desviamos, ¿verdad? Hay semillas que cayó en la piedra y eran de corta duración y de momento terminan en otro sitio. Mire, muchas veces estamos en la iglesia y escuchamos tantas cosas equivocadas que nos desviamos. El enemigo te quiere confundir. Y tú escuchas tantas cosas y tantas tonterías. Yo he escuchado gente en la iglesia que decirle, pastor, todo el mundo me comenta, todo el mundo me opina y yo no sé en qué creer. Dios no es Dios de confusión. Si te tienen enredaditas y confundidas, no es de Dios. Estas son enseñanzas espirituales que usted tiene que aprender. Si no, usted no sobrevive en la iglesia. Porque el enemigo viene, dice la palabra de Dios, a tratar de sacar la semilla que se sembró en ti. Y no es asunto de asustar a nadie. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Y si no entendemos estas dinámicas, usted no sobrevive en el camino. Y la intención de Dios no es que te detengas o te desvíes. Es que sigas para adelante. Es que perseveres. Pero amados hermanos, hay otros gente que ya ni se detiene ni se desvían. Hay otros que echan para atrás. Esto no es lo mío. Me emocioné aquel día, acepté a Jesús, pero esto no es para mí. Muy lamentable. Precisamente lo que le acabo de decir. Usted siembra la palabra en alguien y dice la Biblia, dice Jesús que el enemigo viene y se roba la palabra.
Se la quitó. Le hace creer cosas que no son. Yo sé gente que se ha ido de la iglesia por tonterías, cosas que no valen la pena. Cuando el enemigo te esté perturbando y te indisponga con un hermano en la iglesia, acuérdate que eso es lo que quiere el enemigo, que te vayas. Yo me debo ir porque allí está la hermana fulana de tal. No, así no es que piensan los cristianos. Te voy a decir cómo piensan los cristianos. Yo voy a la iglesia porque allí está Jesús. Que no se te quite eso de la mente. Jesús te puso aquí. No te llamó ningún hombre. Te llamó Jesús. Y si Jesús te puso aquí, Dios te cuidará, el Señor te cuidará de todo mal. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier sitio que tú vayas, tú vas en el nombre de Jesús. No podemos ignorar las artimañas del enemigo. Y tenemos que saber cuidarnos y protegernos. Pero ¿cuál es el que quiere el Señor? El que se queda en el camino, el que sigue caminando, el que sigue perseverando, el que sigue buscando al Señor. Oiga, hermano, y a veces no es fácil, ¿eh? Usted tiene que hacer unos sacrificios increíbles. A veces usted tiene que ir a la iglesia y decir, Señor, yo voy en tu nombre, porque me lo pediste, porque me dijiste que vaya allí yo estoy, pase lo que pase. A veces usted tiene que caminar, no por sus sentimientos, es que no me siento bien, no me cae bien la señora. Tú tienes que ir por fe. Tienes que ir por fe. Porque el enemigo juega con tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Mantente anclada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y no ceda ni por un solo instante. Y si tú perseveras, no te pueden derrotar. Sé fiel hasta la muerte y tú vas a heredar la corona de la vida. Oiga, amados hermanos, y cuando tú empiezas a perseverar y a buscar del Señor y a anclarte en Cristo, sucede algo muy interesante. Dios mira tu corazón y ve que tu corazón está en el sitio correcto. Y ahora Dios te da el crecimiento. Porque ve usted, el crecimiento espiritual no se da porque usted fue a la universidad, porque usted fue al seminario. Eso es bueno, ir a aprender muchas cosas. Se da porque Dios le place. Jesús dijo, nadie puede añadir un codo a su estatura. Dios es el que da el crecimiento. ¿Y por qué alguna gente crece y otros no? Porque Dios mira tu corazón. Yo te voy a decir lo que sucede cuando tú te anclas en Cristo, cuando tú perseveras, cuando tú decides serle fiel al Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús te empieza a mostrar los secretos de la palabra. El Espíritu Santo te empieza a mostrar las cosas que tú antes no entendías, ahora las empiezas a entender. Lámpara es tu palabra a mis pies. Y esa palabra es viva y te habla. Y ese fenómeno le ocurre a ciertas personas y a otros no. Porque quien decide eso es nuestro Padre Celestial. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Para guiarnos, dirigirnos. Es nuestro maestro y nos va a guiar a toda verdad. Pero no se lo va a dar a cualquiera. Dios no comparte su gloria con todo el mundo. Es a lo que Él quiere. Y eso es un fenómeno que mucha gente no entiende. Si tú le eres fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Si tú le eres fiel a Dios, Él va a contestar tu oración. ¿Por qué dice la Escritura? Pedís y no recibís. Pues porque pides mal. Si tú no estás en el lugar correcto, no esperes recibir nada. Especialmente el que es inconstante, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la palabra. Si tú estás en dos aguas, no va a ocurrir. Dios quiere que tú seas de una sola pieza. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Que tú estés firme en Cristo Jesús. Que tú seas un obrero aprobado. Y Dios mira tu corazón. Y no solamente te va a empezar a revelar los secretos de su palabra. Los demás van a decir, oh, el hermano tiene entendimiento. Oye, fíjate, el Señor le habla a esa hermana. Como que conoce las Escrituras. Y es hermoso ver las personas que tienen palabra. Porque tú la recibes. Te fue dado. Es por gracia. No porque eres más lindo, eres más alto, eres que más. No. A Dios le plació.
¿Cuántas veces vimos a Jesús reunir sus discípulos y decir, vengan acá, que a vosotros os es dado conocer los secretos del reino de Dios? Y Jesús le explicaba a algunos y a otros no. No le explicaba a la multitud, pero le explicaba a los discípulos. Y eso pasa cuando tú te afirmas en los caminos del Señor. Hay gente que quiere crecer, pero a su manera. Yo voy a ir una vez a la iglesia, pero voy a crecer espiritualmente. I don't think so. Estoy frustrado porque llevo aquí 3 meses y no pasa nada. Déjame decirte algo. Voy a decir algo que voy a tocar llagas, ¿verdad que sí? Si tú estás en la iglesia hace 3 meses y durante esos 3 meses te pasas en los clubes bebiendo, fumando y bailando, oh no, tú no vas a crecer espiritualmente. Tú estás perdiendo tu tiempo. Oh, usted me quiere decir que dejar todas esas cosas. Yo te voy a decir el secreto de esto. Dios no te va a obligar a dejar nada. Yo no te voy a obligar a dejar nada. Tiene que salir de ti. Que te vas a apartar para el Señor. Que te vas a consagrar. Que tú le dijiste al Señor, te seguiré, Jesús. Pues síguelo y sé fiel. Mire, le quiero decir algo. El mundo nos está mirando. Y la crítica más grande que tiene el mundo contra los cristianos es que son hipócritas. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué dicen eso? Porque la gente en el mundo son como los niños que observan. Esta dice que es cristiana, pero yo la vi en el club bailando. Cristiana ni cristiana. Y tú te crees que tú eres, yo no soy como esos religiosos fanáticos. Yo bailo, yo gozo, yo soy joven y yo me merezco eso. Estás dañando tu testimonio. Hay gente que se da su trago. Se toman su cerveza. El problema es que lo hacen frente a los demás. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Guarda la fe de tus hermanos. Mantén tu testimonio. Si tú te quieres dar una copa de vino, una cerveza, mejor que el pastor no te vea. Y es mejor que nadie en la iglesia te vea. Y es mejor que la gente en el mundo no te vea. Porque si te ven dándote unas copas y una cerveza y después vienen a la iglesia y te ven a ti, te van a decir hipócrita. Si tú eres la que bebes conmigo allá. Así es que hace el diablo con nosotros. Cuida tu testimonio. El pastor vino bien rajatabla hoy. Te estoy hablando. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Te estoy diciendo. Léete la carta a Romanos y Pablo habla mucho de los fuertes y los débiles. Él te va a explicar. Oiga, amados hermanos. Y cuando tú empiezas a crecer en la palabra y el Señor te empieza a dar más y más y más, ahora tienes que hacer algo con eso. Porque Dios no quiere que seamos oidores solamente, sino hacedores. Y ahora Dios te dice, te mostré, te hablé, te enseñé, te di entendimiento. Comparte con otro lo que te da. Vete por todas las aldeas y todos los pueblos. Y como cantábamos esta mañana, por todas las naciones. Y comparte de Jesús. ¿Por qué tú crees que Dios te ha dado todo lo que te ha dado? No es que tú escondas tu luz. Es para que brilles en medio de la oscuridad. Y tú seas la luz del mundo. Somos un pueblo especial. Es lo que decía el cántico. Y para eso Dios nos puso. Y Dios puso a Génesis para ese mismo propósito. Para que brillemos aquí en Fort Worth. Igual un pensamiento mío que tuve. Escuché cierta gente que se van a ir de por aquí, no de nuestra iglesia, sino de Fort Worth. Y me puse a pensar que por aquí se levantan muchas iglesias y se desaparecen. Y la gente brinca de un sitio a otro y se van. Yo esta mañana me paré allí y le di gracias al Señor. A veces hay gente que no le gusta estar en una escuela. Miren lo que te voy a decir. Yo estaba paradito allí y le di gracias al Señor porque nos puso en esta escuela. 5 años aquí. No estamos corriendo de sitio en sitio.
Las demás iglesias se levantaron, cayeron y se desaparecieron. Nosotros todavía estamos aquí. Y es difícil, no es fácil servir al Señor en el contexto en el que estamos. Pero eso es lo que Dios nos pidió. Y para eso fue que nos llamó. Vamos a hablar un poquito de eso. El Señor quiere, permítanme terminar mi expresión completa, ¿está bien? El Señor quiere que tú le hables a tu familia, a tus vecinos, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo. Y cuando yo recibía eso, yo decía, Señor, pero si a los hermanos les da miedo hablarle a la gente. No se atreven. ¿Y sabes por qué no se atreven? Porque no quieren problemas. Porque tienen miedo a cómo la gente reacciona. La gente es dura, ¿verdad que sí? Escucha lo que te voy a decir, mira qué increíble es esto. Cuando el Señor nos manda a hablarle a la familia, a familiares, a amistades, a vecinos, adivina dónde nos está mandando. Al campo enemigo. Y por eso los corazones están endurecidos y resisten la palabra, aunque sea tu familiar, aunque sea tu vecino, aunque sea tu amigo, aunque sea tu compañero de trabajo. Usted tiene que tener mucha sabiduría en cómo presentar la palabra. Porque si no, el diablo los hace reaccionar, ¿verdad que sí? Y se los tira en contra. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y usted no le puede dar lugar al enemigo. Tiene que tener mucha sabiduría cómo hablar. Pero sabe, Dios no nos dejó indefensos cuando nos mandó al campo enemigo. Dice la palabra de Dios que Jesús nos dio el Espíritu Santo para que tuviéramos autoridad sobre los demonios y tuviéramos poder para sanar los enfermos. Nos dio unas herramientas ofensivas y defensivas. Y si nosotros sabemos manejar estas cosas, estas herramientas, estas armas, usted puede con autoridad hablarle a los demás de Jesús. Lo único que quiero hacerle bien claro, Jesús nos dio el Espíritu Santo. Jesús nos dio autoridad sobre los demonios. Jesús nos dio poder para sanar a los enfermos. Es Jesús. Es Jesús. No es más nadie. Yo escucho mucha gente, quieren tener el gran poder de Dios y quieren hacer señales y maravillas, pero busca a Jesús. Busca, porque Jesús es quien da eso. Yo no me atrevo a orar por los enfermos. Yo no sé si Dios pero es que dice Jesús aquí que ores por los enfermos, que van a ser sanos en su nombre. O tú confías en la palabra de Jesús o no confías. No tiene nada que ver contigo. Si el martes en la noche estamos en el culto de oración y el Espíritu Santo te pone en tu corazón, vete y ora por fulano, vete y ora por fulano. Ay, pero ¿quién soy yo? Óyeme. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una discípula de Jesús. Jesús te dijo que te capacitó con el Espíritu Santo para que ores por los enfermos. Se acabó el argumento. Es que el enemigo nos mina la mente, hermano. Nos mina la mente, juega con nosotros. Nos dice que somos inadecuados espiritualmente. No, eso le toca al pastor, pero yo no puedo hacer eso. Eso no es lo que leímos ahí. Es que todos tenemos el Espíritu Santo. Todos oramos por los enfermos. Y todos tenemos autoridad sobre los demonios. Eso es lo que Jesús dice ahí. Bien. Hay gente que dice, ay, Virgen. Yo tenía una pelea bien grande con mi mamá. Mi mamá no entendía que yo era evangélico. Ella era católica romana. Y cuando le decía, voy a salir esta noche, y, ¿dónde tú vas, mijo? Voy para tal sitio. La Virgen te acompaña. Y yo decía, es que no cabe porque el carro está lleno. Ella quería lo mejor para mí, pero yo no entendía. Que no se trata de la Virgen, se trata de Jesús. Que Jesús está contigo donde quiera que tú vayas. Que donde hay 2 o 3 reunidos, es Jesús el que está en medio de nosotros. No hay más nadie, es Jesús. Yo sé que hay unos cuantos hermanos católicos romanos aquí conmigo. Les amo y les estimo.
Pero es Jesús. Es Jesús en esta mañana. Dios te me bendiga mucho en esta mañana. Oiga, y mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice que los discípulos salieron y llevaron la palabra. Iban a todos sitios, iban contentos, pero enfrentaron situaciones, enfrentaron resistencia, enfrentaron complicaciones, empezaron pruebas, ¿verdad que sí? Y usted también. Yo lo que les quiero decir es que quien nos escalla a nosotros es el enemigo. Es que yo no me atrevo, porque tú sabes, yo no sé hablar y yo no quiero enojar a nadie. Pero ¿a quién le toca hablar? A todos nosotros. Y si usted no habla, entonces ¿quién? Fuimos llamados para ser testigos de Jesús. No hay muchos amenes ahora mismo, pero usted sabe. Gloria a Jesús. Pero dice la palabra del Señor que Jesús le dio a sus discípulos: no lleves plata, ni oro, no lleves nada, ni dos túnicas, no lleves ni ropa. Es un pasaje difícil que mucha gente no entiende. Eso dice que cuando yo te envío a un sitio, el que te va a proveer soy yo. El que te va a abrir las puertas soy yo. El que te va a guiar y te va a dirigir soy yo. Yo te voy a decir cuándo sí y cuándo no. Y muchas veces el apóstol Pablo salía y doblaba para la izquierda y el Espíritu Santo le decía: no, cogía para la derecha, no, ve para acá, sí, para allá, ok. Yo le voy a decir cómo esto funciona. Usted va a orar por sus familiares. Usted va a orar por sus colegas de trabajo, va a orar por sus vecinos, va a orar por sus amistades. Y cuando tú menos te lo esperes, alguien se va a acercar. Oye, yo quiero hablar contigo. Ajá, tú vas a la iglesia, ¿verdad? Sí. Y es que estaba leyendo la Biblia y tengo una pregunta. Ok, vamos a hablar. O se te pega alguien y te dice: ¿tú puedes orar por mí? Sí, cómo no. Jesús te abre puertas. Y cuando tú veas la puerta abierta, métete por ahí. No te puedo hablar porque eso le toca al pastor. Chica, no. Siéntate y háblale. Y si tienes que ser honesto y decirle: bueno, yo te voy a compartir lo que yo sé y lo que yo creo, pero si tú quieres saber más, puedes ir a la iglesia. Hay clases de estudios bíblicos, hay clases dominicales. Si quieres ir, invítala, pero háblale. Porque la persona está hambrienta, porque ya el Espíritu Santo preparó el terreno y el Señor te está hablando para que le hables. Entonces, amados hermanos, hay gente que empieza a argumentar: pastor, porque ellos saben ya. No, ellos no saben nada. Cuando usted se sienta a hablar con esa gente, los expertos, ellos se creen que saben. Muchos de los caballeros saben que a veces empezamos a hablar con otro individuo y el hombre empieza a hablarle: yo me crié en la iglesia. Si tú estabas en la iglesia porque estás apartado, porque tú no sirves al Señor. Y le citan la Biblia. Pero yo quiero que tú sepas que hasta el diablo sabe la Biblia. No te fijes en eso. Se puede memorizar los versículos bíblicos. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿tú conoces a Jesús? Sí. ¿Le sigues? No le sigues, porque si le estuvieras siguiendo no estuvieras aquí. Ven, sígueme. Vamos a buscar de Jesús. Somos pescadores de hombres. Y es tiempo que tiremos las redes, amados hermanos. Hay mucha gente que lo que conoce de Jesús es lo que escuchan en la televisión, que es muy errado. Hay mucha gente con supersticiones. Hay gente que sirven a la hechicería y a la magia y a la santería. Y dicen que ellos sirven a Dios. Miren, hermano, la gente está en tinieblas. Vamos a traerlos a la luz. Sencillamente porque ellos te digan a ti: yo creo en Dios. Esa no es la pregunta, es ¿cuál Dios? Yo creo en Dios. Escúchame, ¿crees en Jesús?
No, que yo creo en Dios. Qué bueno, conoces a Jesús. Es sobre Jesús. Pastor, ¿y por qué Jesús? Porque Jesús murió en la cruz por ti. Porque Jesús fue el que resucitó. Porque Jesús es el que perdonó tus pecados. Es sobre Jesús. Muy bien. Y ahora miren cómo termina Jesús con este pasaje. Él dice que hay dos posibilidades. Uno te recibe y el otro te rechaza. Y quiero hablar de esto porque es importante. ¿Cómo manejar esa situación? Dice que si tú llegas a casa de alguien, te abren las puertas, entra y quédate allí con ellos, comparte. Porque esta es la puerta que Dios abrió. Si abrieron su corazón, están receptivos. Háblales. Pero así de la situación está interesante. Porque dicen ellos que no te reciben. Dice la Escritura que no te reciben. Y ahí es que el Señor dice, sacude el polvo de tus pies. Yo quiero detenerme aquí un minutito, porque aquí es donde muchos cristianos cometen errores. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si alguien no quiere aceptar a Jesús? Y pasa. Hay gente que no quiere aceptar a Jesús porque están buscando otras soluciones. Hay gente que no acepta a Jesús porque tiene su corazón muy endurecido. Hay gente que no acepta a Jesús porque no quiere aceptar la verdad. Hay gente que se esconde de la verdad, de la realidad. Cada ser humano tiene libre albedrío y puede decidir lo que quiere. ¿Qué dice Jesús? Déjalos ahí. Respeta su decisión, aunque tú y yo no estemos de acuerdo. Honra su decisión. Muy bien. Si usted no quiere que le hable de Jesús, lo entiendo. Respétalo. ¿Sabes el error de la gente? Que muchos cristianos cuando ven esa situación, en vez de sacudir el polvo de sus pies, insisten. Quieren ganar la pelea. No, esto me lo gano yo. Y lo único que tú vas a hacer es provocar un gran combate. Usted va a un combate de fuerzas de voluntad. Y al final, usted viene y me va a decir, pastor, hablé con fulano y le digo, ¿y qué pasó? Que no le dio la gana de aceptar a Jesús. ¿Sabes por qué no le dio la gana? Porque lo hostigamos y lo llevamos a un punto que se trancó. Sacude el polvo de tus pies. Pero pastor, ¿qué vamos a hacer con él? Se lo entregas a Jesús. Déjale eso al Señor. Ora, porque en algún momento Dios le hablará, Dios lo tocará. En algún momento esa persona se va a acordar de ti y regresará y te dirá, quiero hablar contigo. Háblame de esa religión que tú tienes. Ok, yo te hablo. Ven, hay dos métodos que tenemos que aprender. El método directo, que es el que estamos hablando esta mañana, háblale de Jesús, y el método indirecto. El método indirecto es tan efectivo como el directo. El método indirecto es ese, déjaselo al Señor. Ora por la persona. La persona no sabe que tú estás orando por ella, pero el Espíritu Santo está ahí, tocando la puerta de su corazón, diciéndole, el que abra su puerta, yo entraré y cenaré contigo esta misma noche. Dale testimonio. Si le hablaste a tu vecino, a tu colega de trabajo, por favor, no dañes tu testimonio y no dañes tu credibilidad. Por eso te hablé de no fumar, no beber, no bailar, no ir a los clubes. ¿Por qué van a ir donde ti? Si en la mente de la gente del mundo sabe más que muchos en la iglesia. Esas son cosas que los cristianos no hacen. Pastor, pero yo soy nueva y a mí me gusta una copita de vino. Está bien, yo entiendo. Dios es paciente contigo y Dios es paciente conmigo. Pero mira lo que te quiero decir. El contexto de mi sermón es la gente creciendo en el Señor, espiritualmente. Y mientras más tú quieras crecer espiritualmente, más y más tienes que dejar el mundo. El cigarrillo se tiene que ir. Bailes en los clubes se tienen que ir. La salida de las barras se tienen que ir. Tú sabes lo que dice. Léete el texto, dice
que el que quiera ser obispo, el que quiera estar en el ministerio, no puede ser dado al vino. Mientras más tú te acercas al Señor, más te va a exigir que tú dejes. Por eso no vengas a la iglesia a decirme que tú eres una gran persona espiritual, con mucha madurez espiritual, y tú bailas y fumas. Ya yo pasé esa etapa. Yo cogí todos mis disquitos, mis LP, y los tiré, porque era música del mundo. Cuando tú te apartas para el Señor, te apartas para el Señor. Si te vas a consagrar para Jesucristo, conságrate. Que tu palabra sea clara. Y yo sé cómo es la cosa, hermano, porque yo fumaba 2 cajetillas de cigarrillos diarias. Para acostarme. Qué rico era eso. El pecado es agradable, eso encanta. Y dejar el cigarrillo no fue fácil. Aun cuando acepté a Jesús. Dejar la bebida no fue fácil. Acepté a Jesús. Y los muchachos me decían, Luis, vente, vamos a jugar dominó. Y sacaban la fría. Y sacaban el ron. Imagínese usted, qué tentación más grande. Yo no sabía superar la tentación. Y yo caía de tonto. Son amigos míos. ¿Qué de malo es que yo comparta con mis amigos? Que yo no estoy siguiendo a mis amigos. Yo estoy siguiendo a Jesús. Que mis amigos no me llamaron. Me llamo Jesús. Que mi vida ya no es para mis amigos. Mi vida es para Jesús. Yo espero que usted pueda entender en esta mañana. Y espero que el Señor le haya hablado. Dios nos llama a que seamos testigos de Él. Y eso depende de tu nivel de consagración. Y Dios te quiere dar y Dios te quiere añadir. Pero que tú sepas que hay una gran responsabilidad. Hay que cumplir con el Señor. No podemos jugar con esto. En esta mañana vamos a orar. Y si tú necesitas pasar al frente, pasa al frente, habla con Dios. Si tú lo que quieres es hablar con el Señor, arrodíllate y toma unos minutitos para estar a solas con el Señor. Si necesitas que se ore por ti, ven, mantente en pie, que vamos a orar por ti. Pero tráele cualquier inquietud, cualquier preocupación que tú tengas al Señor. Si tú necesitas reconsagrar tu vida al Señor, hazlo. Dile, Señor, está dando vueltas por ahí, pero yo soy tuyo y tú eres mío y yo te amo y yo no te voy a soltar. Fortaléceme y ayúdame, porque yo quiero crecer espiritualmente. Si te has caído, si has tropezado, Dios te perdona. Tú puedes ser restaurado. Lo que sea, Jesús está aquí en esta mañana para ti. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias porque tu palabra nos habla y tú nos llamas a la consagración y a la entrega y a la búsqueda. Señor, tú quieres que todos nosotros podamos crecer espiritualmente. Ayuda a los jóvenes, ayuda a las damas, ayuda a los caballeros, ayúdanos a todos en esta mañana. Y bendice a todo aquel que venga delante de ti. Y por estas cosas oramos y las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.